Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase. Eh, bueno, la clase pasada seguimos viendo un poco lo que eran el capítulo 4, las operaciones básicas. Nos quedó penitas una filmina por ver. Vamos a cerrar eso primero y ya posterior a eso vamos a empezar con el capítulo 5, que son los condicionales. ¿Sí? Bueno, algunas cositas antes de empezar. Antes que eso, quiero, por un lado, compartirles este link. A ver si lo puedo copiar de acá. Se los voy a mandar en el chat. Así para quienes no hayan respondido el formulario que Miguel mandó por mail, que lo puedan responder. Es básicamente para poder juntar un poquito toda la información que les venimos pidiendo, poder identificarlos, nombre, apellido, DNI, su mail y su usuario y repositorio de GitHub principalmente. Nada, como para poder tenerlos identificados y poder ir haciendo las correcciones ya de lo que fue el primer práctico. Y bueno, y lo otro es presentar el práctico. A ver, este no me lo tomo como link. Quiero presentar el práctico nuevo. Bueno, el práctico ya está subido a la página. Bueno, ahí les compartí en el site, les compartí el site, les decía que, bueno, que estén atentos a eso, ahí va a estar toda la información. Estoy subiendo ahí todas las filminas, los videos y los distintos prácticos, y los chicos del práctico también están subiendo eh, ahí los videos que ellos graban de sus clases prácticas, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, lo voy a abrir acá. Bueno, acá en videos tienen los del teórico y cada uno de los ayudantes. Pueden ir viendo los prácticos de los ayudantes en esa pestaña. Bueno, práctico uno. Bueno, acá como verán quedó medio como template. Van a ser 3 prácticos más. Eh, bueno, ahora presento el práctico uno. Ahí deberían tener acceso al PDF y poder verlo todo. Bueno, lo primero acá se les pide que creen una carpeta de práctico uno y que todos los ejercicios vayan ahí. Y bueno, al finalizar, cuando ya tengan todos los ejercicios resueltos, eh, hacer un tag para hacer la entrega final, de la misma manera que se hizo con el práctico cero. Está dividido en 2 partes, un poco lo que es variables y comandos básicos, son los 2 capítulos que estuvimos viendo. Y bueno, acá hay unos ejercicios que son de variable. Por ahí presten atención cuando los ejercicios dicen algo como respete el siguiente formato y está en negrito acá entre comillas. Esto quiere decir que tienen que usar, copiar y pegar ese formato exactamente eh, para pasarlo como argumento de un console log. Tengan en cuenta que yo les había comentado que el primer práctico lo vamos a corregir de manera manual porque no habíamos preparado algunas herramientas, pero ya para este segundo seguramente lo vamos a corregir automáticamente con alguna herramienta. Entonces es importante que respeten todas esas consignas de formato. ¿Sí? Entonces, acá, bueno, el ejercicio pide que se escriba un programa donde se define una variable nombre, una variable apellido, una variable edad. Y fíjense que eso después está como acá referenciado entre corchetes, esos valores. Eso quiere decir que no es que tienen que poner corchete nombre, sino que en ese lugar van a poner el valor que tiene alojado la variable nombre. Y así sucesivamente, también con apellido y con edad. Bueno, eso está casi todo en casi todos los ejercicios y también en la partecita azul el nombre del archivo en el cual deberían escribir el código de ese ejercicio. Eh, bueno, son 2 ejercicios ahí de variables y después hay un poquito de lo que es comandos básicos. Acá tenemos un ejercicio de operadores aritméticos. De nuevo, ven acá que hay un texto, un formato, y dice var 1, var 2, var 3 y var 4. Y por último dice spar. Bueno, eso son variables que pide el ejercicio que vayan definiendo en su programa. Bueno, ahí lo que van a tener que poner son los resultados de esas variables, ¿sí? Ahí cuando veamos la filmina que digo que queda antes de empezar condicionales, les voy a mostrar un poquito, un par de ejemplos con eso.
Bueno, después también hay uno que es con manejo de strings y por último uno con manejo de arreglos, ¿sí? Bueno, como les decía, esto ya está subido en el sitio de Google y bueno, ahí ya lo pueden ir empezando en el práctico del día de hoy. Y bueno, como les decía que acá tengo ya definido práctico 2, 3 y 4, o sea que en total van a ser 5 prácticos. El práctico 2 va a ser sobre condicionales, que es un poco lo que vamos a empezar a ver hoy. El práctico 3 sobre ciclos y el 4 sobre funciones, ¿sí? Eso, nada, como para que tengan más o menos una idea de qué van a ser los prácticos que siguen, pero bueno, todavía no hemos visto nada de eso. De hecho, hoy recién vamos a empezar con los temas del práctico siguiente, que es condiciones. Bueno, entonces vuelvo a las filminas y arrancamos con el repaso de la clase anterior. Si alguien tiene una pregunta, Miguel. Hola, sí. Disculpa, hasta cuándo más o menos tenemos para entregar este práctico? No definimos todavía la fecha de entrega. Quería ver en realidad cómo había salido el primer práctico primero, y ya el jueves le iba a comentar cuándo iba a ser la fecha de entrega. Bueno, gracias. Sí. Bueno, entonces arrancamos con el repaso. Maggie, sí, es parte de la filmina que viene. Ahí lo voy a explicar eso. Bueno, repaso de la clase anterior. Vimos un poco métodos de manejo de string, varios: pop, push, splice, reverse. También vimos shift, unshift, join y for each. Algunos de esos los van a tener que usar en el práctico. Y también vimos un poco lo que eran algunos métodos comunes tanto para el manejo de strings como de arreglos, como son el caso de map, el filter, el reduce, el length, el largo de una palabra, de un arreglo, concat, index of, slice e include. ¿Sí? Bueno, eso fue lo que vimos en la clase pasada. Lo que nos quedó por ver es funciones en JavaScript. Esto no es que eh, son funciones, no es algo que es referido a arreglos o a strings, sino que es algo más general. Ya vamos a definir casi al final lo que son las funciones y de eso se va a tratar el último práctico. Por ahora, por lo pronto, les voy a explicar algunos ejemplos. El básico que venimos usando, creo que desde la clase 0, el console log, es una función que vos le pasas un argumento y lo imprime por consola. Ese argumento puede ser un string, podemos pasarle directamente un número. A ver, voy a abrir acá el inspector y les voy a ir mostrando algunos ejemplitos. Eh, uy, está re grande esto. Mm, ahí está. Bueno, entonces les decía, vimos el console log desde la clase 1, donde yo puedo pasar, no sé, un 5 si quisiera, y me va a imprimir por console ese 5, o puedo pasarle una palabra y va a imprimir esa palabra, y así, etcétera. Cualquier cosa que yo le agregue, eh, la va a ir imprimiendo por consola. Un detalle que no vimos y que esto que se lo quiero explicar y que por ahí lo tengan bien presente para que lo puedan utilizar en el práctico, es que yo puedo ir como utilizando funciones adentro del console log, por ejemplo. Entonces yo podría decir console log, esto más, no sé, los tres signitos de exclamación. Entonces esto lo que va a hacer es concatenar y después imprimirlo por consola. Entonces fíjense que me pasa la concatenación de esas dos palabras, en realidad de esas dos strings, en realidad es tres palabras, o sea, o la palabra hello, world y los símbolos. Pero yo también podría, no sé, definir myvar 4 y hacer el console log, no sé, que dijera mi variable es puntos de espacio y sumar acá y pasarle myvar, y eso lo que va a hacer es justamente concatenar el string este que yo le estoy pasando acá, más el valor que tiene myvar, que en este caso es 4.
Y eso lo puedo hacer, no sé, infinito. Podría decir let, ahí está, casi hago el ejemplo del práctico. Bueno, vamos a hacer name, vamos a hablar de perro. Y bueno, el nombre va a ser Toby, su, no sé, raza va a ser dálmata y su edad va a ser 10 años. Entonces yo podría hacer console log, mi perro es punto a un espacio y pongo name y sigo así concatenando. Punto seguido, su edad es, y sigo concatenando, ahora le paso la edad y concateno un pedazo más que dice su raza es, cierro ahí y le paso raza. Entonces lo que va a hacer es concatenar todo eso. El pedacito mi perro es, su nombre, el pedacito que dice su edad es, la edad, y por último su raza es. Entonces eso, a ver, ¿a cuál le erré? Ah, al console. Me faltó la E. Bueno, entonces fíjense, dice mi perro es Toby, que era el name, porque yo le pasé name. Su edad es 10, porque le pasé edad como parámetro. Y su raza es dálmata, porque le pasé el valor de la variable raza. ¿Sí? Entonces yo puedo ir armando todo eso. Entonces, por ejemplo, en el práctico, cuando yo digo quiero que respeten el formato de mi perro se llama, y digo así con corchetes name, no es que tienen que escribir eso y que aparezca como aparece ahí en, no sé qué color lo ven ustedes, un verde agua veo yo, sino que ustedes tienen definido una variable name y lo que quiero es que le pasen ese name. Fíjense que si ustedes pasan name, en realidad están pasando el valor del string name y no el valor de la variable. Entonces, para eso hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es, como les estaba mostrando recién, por ejemplo, ¿sí? Que es concatenar ese string con la variable name. Y ahora vamos a ver otras que se llaman los formatters, ¿sí? Ahí les voy a explicar eso. Sí, Nicolás pregunta si en el práctico todo lo que dice imprimir por consola significa el console log. Sí, todo lo que dice imprimir por consola significa que tienen que usar el console.log. Bueno, los formatters. Los formatters son una forma de más bonita y más limpia de hacer esto que yo acabo de hacer. ¿Sí? Entonces, una forma distinta de hacer esto es decir, bueno, yo quiero hacer un console log y quiero escribir mi perro. Mi perro es dos puntos y vamos a poner esto, punto seguido, su edad es, y vamos a poner esto, ahí les voy a ir explicando qué es eso, y su raza es dos puntos y acá vamos a poner esto. Y por último, yo cierro esa comillita, tengo todo el texto, y ahora voy a poner una coma y todos los argumentos en orden que quiero ir pasándole a esos simbolitos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo con estos simbolitos, fíjense que es del símbolo del porcentaje, estoy diciendo, acá le voy a pasar el valor de una variable. Te voy a pasar una variable y lo que vos tenés que hacer es tomar esa variable como un tipo y meterlo dentro de esa palabra, ¿sí? El S significa string, ¿sí? O sea, la variable que yo te voy a pasar en este lugar, vos la tenés que interpretar como si fuera una string. Y el i significa integer, ¿sí? El valor que yo te voy a pasar en este lugar, sí, hago un poquito de zoom. El valor que yo te voy a pasar en este lugar va a ser un entero, entonces vos tenés que representarlo como un entero. Entonces yo dije, mi perro es, te voy a pasar una variable de valores de tipo string, en este caso dijimos que se llama name, coma, su edad es, a ver, ¿por qué no sale esto? Ahí está. Su edad es dos puntos, otra variable que en este caso dijimos que es i, y
y significa que es un entero, integer. Entonces acá le vamos a pasar la variable edad. Y por último, su raza es %s. O sea, estamos diciendo, te voy a pasar otra variable que es del tipo string, ¿sí? Entonces acá le vamos a pasar raza. Y fíjense que esto lo que va a hacer es imprimir lo mismo que imprimió antes, ¿sí? Eh, lo mismo que yo imprimí acá, mi perro es Toby, su raza, su edad es 10 y su raza es dálmata, me lo imprimí acá. Mi perro es Toby, su edad es 10, su raza es dálmata. ¿Sí? Es otra forma de escribir el console log. ¿Sí? Lo que pasa es que esto, por ejemplo, es mucho más legible, porque yo esto lo puedo leer. Mi perro es, bueno, acá sé que le voy a pasar algún valor. Punto. Su edad es, sé que le pasó un valor, su raza es, porque lo escribo todo como un solo string. Si se fijan, yo abrí las comillas al principio y le cerré acá al final recién, después de esta S, ¿sí? Eh, y no le tuve que ir pasando en cada lugar la variable. Porque, por ejemplo, si se fijan, es muy probable que al escribir esto se olviden de poner este punto a espacio. ¿Sí? Porque ustedes van a ir concatenando toda esa string y no se van a acordar, tenía que poner un punto y un espacio porque es un punto seguido, empieza una nueva oración. Entonces, la forma, no es incorrecto esto, ¿no? Esto lo pueden hacer tranquilamente, pero es un poquito más simple y legible hacerlo de esta manera, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes quieran pasar una variable, un argumento a este string que se va a imprimir por consola, lo que tienen que hacer es hacer un porcentaje y poner el, eh, el tipo que tiene la variable esa. En este caso dijimos que S es para string y es para integer, ¿sí? Pueden buscar algunos otros formatters. Si lo googlean ahí, pongan eh, string formatters para JavaScript y les van a aparecer algunos otros. Yo les estoy dando solamente estos dos porque esto es lo que van a usar, pero hay más, ¿sí? Entonces, además de eso, tenemos JSON Stringify. Esto lo que hace es algo similar a este porcentaje S, sino que se utiliza para representar en formato string un JSON, ¿sí? Un JSON, ¿qué quiere decir? Es un objeto de JavaScript. Nosotros lo vimos como objeto. Entonces, por ejemplo, yo dije eh, persona, no, vamos a hacer perro. Dije que tenía un nombre, que era Toby, que tenía una edad, que era 10, y que tenía una raza, que era dálmata, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo digo type of de perro, sin espacio, me dice que es un objeto. Este objeto es un JSON. Esta representación es de un JSON, ¿sí? Una llave, se cierra entre llaves, tiene un argumento, una llave y un valor, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, qué pasa si yo digo console.log y le digo mi perro, dos puntos, espacio, y vamos a ponerle, le paso perro. Me dice mi perro, object, ¿sí? Solamente me dice que es un objeto. Entonces lo que yo quiero, y la verdad que ahí no me sirve, porque si yo estoy poniendo un console log y pasándole mi variable perro, a mí lo que me gustaría es ver qué valores tiene ese objeto perro, ¿sí? ¿Cuál es su nombre, cuál es su edad, cuál es su raza? Entonces, para eso se usa la función esta JSON Stringify, ¿sí? Entonces yo puedo poner console.log mi perro y hay dos puntos más y ahora yo tengo que escribir exactamente como está ahí, JSON. Fíjense que el intérprete ya me lo va sugiriendo, ¿no? Stringify persona. Entonces, si yo me olvidé de cerrar. No era persona, era perro, perdón. Si yo lo pongo así, fíjense que ahora me dice mi perro
y me imprime todos los valores. Name, Toby, edad, 10, raza, dálmata. Me da todos los valores de ese objeto perro. ¿Sí? Porque si no le pasan eso, solamente me va a decir object. Es un objeto, nada más. ¿Sí? Bueno, eh, para eso se usa el Stringify. Hay un ejercicio que les piden que lo usen porque van a tener que definir un objeto. Bueno, ténganlo en cuenta ahí cuando hagan el práctico. Bueno, type of lo vimos también al principio junto con el console log, lo acabo de hacer recién. Typeof me dice cuál es el tipo de un valor. Typeof de 55 me dice que es un número. Y no sé, typeof de JavaScript eh, me va a decir que es un string, etcétera. ¿Sí? Bueno, además de eso, algunas funciones matemáticas. Las funciones matemáticas estas ya están incluidas en JavaScript building, se dice, ¿sí? No creo que veamos mucho por ahí, probablemente en los prácticos que siguen hay algunas cositas eh, para usar alguna librería externa, pero no vamos a entrar mucho en usar librerías externas. Les explico rápidamente qué es eso, pero no es mi idea profundizar eso. Una librería externa es un código de un tercero, de otra persona, que yo utilizo en mi código, porque imagínense que ustedes quieren hacer cosas. Y hay muchas cosas, algo en su programa, y hay muchas cosas que ya están hechas, ¿no? Entonces, yo no podría cada vez que, no sé, que quiero elegir un número random, ponerme a definir una función que elija realmente un número random, que busque una fuente de elegir un número random, ¿sí? Entonces, ya vienen librerías y cosas estándares que tienen esas funcionalidades. Entonces, yo lo único que hago es importarme ese código y decir, che, en mi código yo voy a usar esta librería que desarrolló Pepito Pérez y tiene estas funcionalidades. Bueno, yo la quiero, entonces impórtamela en mi código para que la pueda usar, ¿sí? Bueno, eso sucede un montón. Por lo pronto no vamos a necesitar hacer eso y no creo que necesitemos hacerlo de acá en adelante. Capaz que alguna que otra cosita, pero va a estar muy explicado probablemente en el práctico que viene. ¿Sí? Ahora, en contraste con eso, lo que son las funciones o librerías building, quiere decir que es una librería, está definido en otro código aparte, pero que ya está como importado por defecto en mi código. Entonces, por ejemplo, Math es una librería matemática, tiene un montón de funciones matemáticas, pero es una librería built-in de JavaScript. O sea, yo no necesito importar nada, simplemente lo uso. Entonces, por ejemplo, yo, como dice ahí la Filmina, yo podría hacer math.random y me va a devolver un número random. Y bueno, fíjense que nunca me va a devolver el mismo número, ¿sí? Siempre me va devolviendo un número distinto. Random significa aleatorio, ¿sí? Un número aleatorio, fíjense que siempre es entre 0 y 1. Bueno, eso es lo que hace math. Después tenemos floor o piso, ¿sí? La función piso lo que hace es básicamente de un número devolverme el entero más cercano hacia abajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo más eh, floor de 3.44, el entero más cercano es 3. Si yo digo, no sé, punto, no sé, 77, me dice que es 3. Si yo digo 99, ¿sí? Es 3. Siempre es el entero más cercano para abajo, ¿ok? Si quieren pensarlo de otra forma, lo podrían pensar como que corta la parte decimal, ¿sí? Porque, no sé, si tengo 3,00001, también me va a dar 3. Siempre es 3. 399 es 3, ¿ok? Bueno, en contraste con la función piso que se llama, está la función sail, que es básicamente, se traduce como techo, ¿sí? Y sail es 3.66, es el entero más cercano, pero hacia arriba. Por eso se dice un poco, digamos, piso y techo en lo que sería la representación del número
como la parte por debajo, bueno, por debajo tenemos el piso, y la parte por encima tenemos el techo. Entonces son las funciones piso y techo, se suelen llamar, ¿sí? Entonces, 366 me va a dar 4, 399 me va a dar 4, 300001 me va a dar 4, ¿sí? Bueno, eso es lo que hacen piso y techo. Y después tenemos round. Round es redondeo. Es redondear un número. Entonces, este es el redondeo que conocemos de toda la vida, digamos, ¿sí? Entonces, 3.44 me va a decir que es 3, porque 3,44 es menor que 3,5, que es la mitad, ¿sí? Entonces me va a dar 3, pero 366 me va a decir que es 4, ¿sí? Entonces, como que de alguna forma, si lo quieren pensar, ¿qué pasa con 3,5? Lo toma como la parte, lo redondea al valor más grande, ¿sí? Entonces, si es menor o igual a 3,5, toma un 3, y si es mayor, toma un 4. Es como que de 3,5 mayor o igual hace techo, y de 3,5 menor a estricto hace piso. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió las funciones? Bueno, un poco de type-off ya lo veníamos viendo, el console log lo veníamos viendo, por ahí no usamos nunca un formatter, por eso lo quería explicar porque va a ser importante para el práctico. Y bueno, JSON Stringify es básicamente un tipo de formatter para lo que son objetos JSON. Y bueno, el resto son algunas funciones matemáticas que probablemente algunas ya las hayan conocido, eh, nada, como para que la tengan ahí presente. Bueno, y ahora sí, empezamos con condicionales. El práctico, esto se va a corresponder con el práctico que viene, el práctico número 2 sería, el tercero. Eh, bueno, vamos a empezar con este capítulo. Antes de empezar, ¿quedó alguna consulta del capítulo anterior? ¿Algo de comandos básicos que haya quedado dando Sí, vuelta? yo no sé si explicó lo que hacía el JSON Fly. Sí, sí, recién lo expliqué. Eh, si llegaste un poquito más tarde, lo explico rápido. Es básicamente una forma de representar un objeto de tipo JSON, ¿sí? Entonces, si yo digo let perro y tengo un objeto de este estilo, donde es básicamente un JSON, es una llave, es un conjunto de llaves valor, ¿sí? Cuando yo quiero hacer un console log de perro, esto solamente, eh, algo cambió acá. Eh, Vamos a hacer un ejemplo más, desde cero, así borro todo esto. Eh, bueno, estoy poco inventivo hoy. Si yo tengo un JSON, eh, no le voy a poner mascota porque no tiene nada de mascota, vamos a hacer un más cortito. Test, y yo hago console.log de test. Perdón, cuando es solo, cuando ustedes lo usan solamente con esa variable, sí les imprime la representación, porque es como que infiere que el tipo es un objeto, entonces directamente puede transformarlo. Lo que pasa es que cuando ustedes lo usan con la concatenación con otro string, ¿se acuerdan que por ahí siempre nos pasaba que si yo quería hacer mi número, espacio, más 5, ese 5 en realidad ya lo está tomando como un string, ¿sí? Eh, entonces, bueno, es lo mismo que sucede acá. Si yo hago console.log, no sé, mi test, y le quiero pasar acá test, lo que me va a decir es object, porque simplemente lo ve como una string, entonces el string solamente toma el objeto. Entonces, para poder representarlo explícitamente, es básicamente
El Stringify es una forma de decirle al console log que la representación en string de este objeto no es solamente object, sino es, mira, tengo toda esta llave y este valor, esta llave, este valor. En este caso, solamente la llave foo y el valor var. ¿Sí? Entonces, JSON stringify, stringify test, lo que va a hacer es que esto lo puede imprimir en una representación correcta del objeto, que me muestre los valores que tiene guardado adentro. Para eso se usa la función esa. Karen. No sé si estás hablando, Karen, no te escucho. No, sigo sin escuchar, te escuché como si No, golpearas parece el que tiene micrófono. roto así el micrófono. Prosiga, profe. Bueno, a ver si querés después escribir en el chat la duda, Karen, la vemos. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, vamos largando con condicionales. Bueno, vamos con condicionales. Condicionales. Básicamente, nosotros en cualquier lenguaje de programación necesitamos siempre realizar decisiones, decidir un camino u otro camino. ¿Qué hacer? Se nos presentan distintas situaciones y opciones en esas situaciones, ¿sí? Entonces yo tengo que elegir cuáles de esas opciones voy a querer seguir, ¿sí? Entonces, dependiendo de algunos datos que yo tenga, que yo sepa en ese momento en el programa, voy a poder decidir si tomo uno u otro camino, ¿sí? Entonces, bueno, la forma de digamos, representar esto en el código es mediante condicionales. Básicamente los condicionales lo que hacen es ayudarnos en base a distintas formas de preguntar cosas que nos ayudan a elegir qué camino seguir, ¿sí? Entonces, no sé, en la vida real algún ejemplito eh, común es, yo tengo un juego y, no sé, la cantidad de vidas del jugador las voy almacenando en alguna variable. Entonces, si la cantidad de vidas del jugador es mayor a estricto que cero, el jugador puede seguir jugando. Entonces, tengo un punto en el que me hago la pregunta, ¿puedo seguir jugando? Bueno, si la cantidad de vidas es mayor a estricto que cero, sigo jugando, elijo un camino. Si la cantidad es cero, no puedo seguir jugando, entonces elegí otro camino, ¿sí? Entonces, como que los dos caminos son, sigo jugando, no puedo jugar más, ¿sí? Entonces, ¿cómo decido ese camino? Bueno, preguntándome qué cantidad de vidas tiene el jugador, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, eh, un ejemplo que por ahí pueden haber usado es Google Maps. Cuando van usando Google Maps, si la hora es menor a las, no sé, 19:30, eh, la aplicación está en formato clarito, porque todavía es de día, porque el sol no se puso, entonces todavía es de día. Pero si pasó ese horario, se pone todo negro y se pone en modo noche, porque ya estamos de noche y ya se pasó el horario, ¿sí? Entonces hay un punto en que dice, bueno, ¿qué hora es? O mejor dicho, ¿ya fue la puesta del sol? Si la respuesta es sí, entonces cambia a modo noche. Si la respuesta es no, sigue en modo día y sí, representa como el día. Sí, bueno, lo mismo, no sé. Por ahí las aplicaciones de clima, no sé, que si está lloviendo, muestran algunas gotitas que aparecen en el dibujito, etcétera. Sí, hay eh, muchos ejemplos, muchísimos ejemplos, y esto es algo que se usa mucho en los lenguajes de programación, ¿sí? En la programación en sí, digamos, más allá de, de el lenguaje JavaScript, sino es un concepto común, ¿sí? Así como yo les dije que todos los lenguajes tenían variables, puede cambiar los tipos, los nombres de los tipos, pero todos los lenguajes tienen variables. Bueno, de la misma forma, todos estos lenguajes imperativos, fíjense que eso es lo que está en el nombre del curso, los lenguajes imperativos tienen una sintaxis
de condicionales, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver la sintaxis del if-else. Es el primero que vamos a ver. Entonces, recuerden que yo les decía que siempre lo que está en color azul es una palabra reservada al lenguaje. Entonces, esto y las llavecitas son algo que forma parte de la estructura de la definición de un if-else, ¿sí? Entonces, acá dice, if condición, esto quiere decir, hay alguna condición, alguna función booleana o la concatenación de varias funciones booleanas mediante los comparadores, los operadores booleanos que vimos la otra clase. Entonces, si esa condición se satisface, que una condición booleana se satisface, quiere decir que el resultado de evaluarla me da verdadero, me da true. Entonces, acá hay un bloque de código que se va a ejecutar si esa condición es verdadera. Y else básicamente es el caso contrario. Entonces, todas las veces que esa condición dé falso, entonces lo que se va a hacer, se va a ejecutar el código que está dentro del else, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo real. Un ejemplito que saqué ahí del curso este de Mozilla. Dice que hay un padre, tiene a su hijo y a este padre le da como una especie de premio, de pequeño vueltito, digamos, que como que tiene de base que siempre le va a dar 5 pesos y si realiza una compra, ¿sí? Si él va y ayuda con las compras, cuando van al supermercado, a la despensa, si le ayuda con las compras, se le da un adicional de 10, en realidad, es un poquito más, el doble. Entonces, bueno, acá, compra realizada, dice que false, fíjense que si esto no cambia, esto va a decir compra realizada es true, es igual a true. Si es igual a true, o sea, evalúa la condición booleana y dice que es verdadero, subsidio adicional dice que va a valer 10. Pero si no ayudó con la compra realizada, subsidio adicional va a valer 5. Bueno, acá va a haber obviamente algún otro código que haga que esta compra realizada pueda cambiar en algún momento a true, porque si no, pobre chico, siempre va a ser 5, nada más. Nunca va a tener la posibilidad de ayudar con las compras y hacer un extra, digamos, unos pesitos extra. ¿Sí? Entonces, pero bueno, para este caso es, digamos, olvidémonos, ¿no?, de que compra realizada está definido acá como false, en algún momento eso podría cambiar en otro pedazo de código, pero básicamente en lo que es la estructura del if-else es, si se cumple esta condición, entonces hago algo, si no, o sea, caso contrario, hago este otro algo, ¿sí? Entonces, en este caso es, si compra realizada, o sea, si ayudó en la compra, le doy 10 pesos. Si no ayudó, le doy 5. ¿Sí? Entonces se ve ahí como un poco es el punto este de bifurcación que yo digo, es la pregunta, ¿ayudó con las compras? Si la respuesta es sí, le voy a dar 10 pesos. Si la respuesta es no, le voy a dar 5. ¿Sí? Entonces tengo los dos caminos y antes de elegir un camino me hago una pregunta. ¿Sí? ¿Alguien estaba preguntando? Creo que Karen. No sé si quedó la mano levantada de antes. Bueno, ok. Sigo entonces. Bueno, entonces esa es la sintaxis más básica de lo que sería un condicional, ¿sí? Un condicional, particularmente en JavaScript, muchísimos lenguajes lo hacen de la misma manera. Bueno, además de eso, tenemos otra sintaxis. Les quería mostrar acá un pequeño codiguito. Bueno, ven ahí, están viendo, les estoy compartiendo un ejemplito. Es un pequeño ejemplo de Mozilla que tiene una forma de cambiar ese valor de compra realizada, ¿sí? Fíjense, como que acá mete un poquito de HTML para que yo tenga este botoncito. Entonces me dice, se realizó una compra, bueno, acá ve como que no está seleccionado, no está tildado el cuadradito, entonces dice, el chico ganó 5 pesos esta semana. Si yo digo, se realizó la compra, fíjense cómo cambia y dice, bueno, ganó 10.
¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Acá lo que yo hago es solamente en esta interfaz como la pregunta que hago antes de la bifurcación, responderla por sí o por no, para que vaya para un lado o para el otro. ¿Sí? Un pequeño ejemplito ahí del curso de Mozilla. Bueno, sintaxis if. Puede darse que yo solamente quiera preguntar una cosa y no me interese el complemento, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en el caso de recién, yo dije if pasa algo, hago una cosa, hago A, y si no pasa esa condición, pasa todo lo contrario, hago B. Puede ser que solamente quiera hacer algo cuando pasa A, no me interesa cuando pasa, cuando pasa algo quiero hacer solamente A, pero no importa cuando no se da esa condición, no quiero hacer nada, por ejemplo, o no me interesa en ese momento ese caso. Entonces, una versión reducida puede ser el if, condición, hago algo. Si se da esta condición booleana, o sea, esto se evalúa true, hago esta cosa. Pero si no, no hago nada. Bueno, volvamos al ejemplo de recién, el mismo ejemplito. Yo lo podría simplificar haciéndolo en una sola línea if. Si yo, como siempre dice, o sea, yo le voy a dar siempre plata. Si él me ayuda, le voy a dar 10. Yo como padre de este niño, si ayudo con las compras, le voy a dar 10. Pero si no me ayuda, ya de base le voy a dar 5. O sea, siempre va a recibir por lo menos 5. Entonces, yo podría resumir eso como decir, bueno, por defecto inicializo el valor en 5. Acá me faltó el punto coma al final. Yo lo inicializo en 5. Entonces, porque por sí o sí le voy a dar 5. Pero si él me ayuda con la compra, entonces se lo voy a cambiar, le voy a decir, te doy 10. Entonces, fíjense que si yo acá definí como 5, ejecuto esta línea, este condicional. Si me dice que sí, entonces lo cambio a 10. Si me dice que no, no lo cambio, pero ya estaba como 5. ¿Sí? Entonces como que ya tiene el valor que debería tener en caso de que no ayude con la compra. ¿Sí? Bueno, en definitiva es un simple ejemplo. La idea, lo que quiero decir con esto es que se pueden escribir condicionales con solamente el if, no es necesario ni obligatorio tener el else. Bueno, tenemos otra sintaxis que es el else if. Esto aparece cuando nosotros tenemos un punto, este punto de bifurcación en el que tenemos que hacer una pregunta, pero no hay dos caminos solamente, sino hay n caminos, ¿sí? Yo me hago la pregunta, pero puedo ir para A, puedo ir para B, puedo ir para C, puedo ir para Z, si quisiera, ¿sí? La cantidad que quiera, ¿sí? Entonces, fíjense que yo ahora lo que voy a tener que hacer es ir evaluando ir evaluando distintos condicionales para saber cuál de todas esas condiciones es la que se satisface, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá el curso lo que propone es un ejemplo de la elección del clima, ¿sí? Bueno, acá solamente es un pedacito de un ejemplo HTML para un botoncito que ahí vamos a ver el código en vivo, pero lo que dice es, bueno, vas a tener un botoncito que dice seleccione el tipo de clima hoy y tenés un seleccionador que te dice está soleado, está lluvioso, está nevado o está nublado. O sea, tenemos 4 posibles caminos. Básicamente yo voy a decir, bueno, ¿cuál es el clima hoy? Como la pregunta a responderme. Y los 4 caminos son las distintas opciones que yo voy a tener. ¿Esto cómo se representa? Veámoslo en el botoncito y ahí les muestro el if. Entonces, fíjense, dice seleccionar el tipo de clima hoy, haga su selección. Y si yo digo soleado, me dice, bueno, está lindo y soleado afuera, usa shorts y podés ir a la playa o al parque o a buscar un helado, ¿sí? Bueno, me hace una recomendación, ¿sí? Me dice este texto. Pero ¿qué pasa si yo le digo que está lloviendo? Me dice, bueno, está lloviendo afuera. Búscate tu paraguas, un abrigo para la lluvia y no estés mucho tiempo afuera. Bueno, y así también, de nuevo, tengo otras opciones y fíjense que en cada opción va cambiando lo que me dice. Snowing, está
está lloviendo, bueno, está nevando, perdón, está súper frío, tómate una taza de chocolate caliente y listo, ¿sí? Y bueno, por último, el cuarto caso, ¿sí? Entonces, hay 4 casos distintos y cada uno de los casos, ¿qué es lo que hace? Me muestra un texto distinto, ¿sí? Entonces, volvamos a la filmina y veamos cómo se representa eso en un if utilizando el else if. Entonces, por ejemplo, bueno, acá tengo todo el texto de lo que sería una función y el seleccionador para incluirlo con el HTML que vimos recién. Pero lo importante es este pedacito donde tenemos el if, ¿sí? Entonces nosotros definimos una variable que es elección, que básicamente es el valor que yo le doy al botoncito cuando elijo algo. Entonces, si esa elección es soleado, lo que va a hacer es, bueno, el texto que va a mostrar en pantalla dice, el día está agradable, soleado hoy, use pantalones cortos, vaya a la playa, al parque o a comer un helado. Esa es como la primera opción. Pero si no está soleado, se va a fijar si está lluvioso, por ejemplo. Entonces me va a decir que está lloviendo, que agarren un abrigo, un rompeviento, un abrigo para la lluvia, un paraguas y que no permanezca mucho tiempo afuera, ¿sí? Acá hay otra, si eso no se cumple, hay otra opción. Fíjense que esto no lo dije recién, pero estas distintas opciones se van evaluando secuencialmente. Primero se evalúa esta, si se cumple, perfecto, se ejecuta lo que está entre medio de las llaves, pero si no se cumple, se evalúa esta, si se cumple, lo que hace es ejecutar el código que está dentro de esto, y así sucesivamente. Si se cumple, lo ejecuta, y si no, pasa a la comparación siguiente. Bueno, y así lo mismo, para nevado y para nublado. Y fíjense que acá al final aparece el else, ¿sí? Y es como que, bueno, si no seleccionaste ninguno, el defecto es no te digo nada porque no me dijiste cómo está el día, ¿sí? Cuando tenemos un if y queremos usar else if, el else sí se vuelve obligatorio, ¿sí? Porque puede ser que básicamente que no se dé la completitud de las opciones, ¿sí? Sí, else if, es decir, si no pasó eso, entonces vamos a ver otra opción, ¿sí? Entonces, si pasa esto, si no, pasa esto, y si no, pasa esto, y así. Y el último sería como, el else es, bueno, caso contrario, o sea, si no pasó ninguno de todos los anteriores, pasa esto. Entonces les decía que acá sí se vuelve obligatorio el else, porque básicamente el if, las condiciones del if, son un conjunto completo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, no sé, tengo no sé, el conjunto de los números naturales, ¿sí? Entonces, en ese conjunto yo puedo decir los números pares, ¿sí? Si es un número par, bueno, saco todos los números pares de esa bolsa. ¿Qué me queda dentro de la bolsa? Me quedan los números impares, ¿sí? Bueno, entonces podría hacer otra bolsa de los números impares y ahí el conjunto me quedó vacío, ¿sí? Pero si yo solamente los números pares y digo en el if, si es un número par, el else va a ser el complemento de ese conjunto, ¿sí? Entonces va a ser el conjunto de los números impares, ¿sí? Entonces el else es como que agarra todo el resto de casos que yo no contemplé ni en el if, ni en ninguno de los else if que fui encadenando consecuentemente, ¿sí? Sí, Gabriel. Sí, pregunta, en el caso del ejemplo, el último else y que no tiene contenido, ¿no podría directamente haber terminado en vez de else if nublado, terminar else nublado y listo? Si no eligió ninguna opción, no hay respuesta. O sea, No, no, porque justamente fíjate que la sintaxis es, si vos querés pasar nublado, o sea, tenés que hacer un else if. Else no tiene una condición. Fíjense que todo es if, hay una condición entre paréntesis, llave que abre, llave que cierra con algún bloque de código entre medio. El else if es también como el anterior. Hay una condición entre
paréntesis a evaluar, bloque de código, bloque de código que se abre y que se cierra. Y así sucesivamente. El else es solamente la palabra else y el bloque de código. ¿Sí? Porque es lo que yo digo, no es un pedacito de ese conjunto, sino es todo el resto de casos posibles. ¿Sí? Bueno, entonces, sigamos. Operadores de comparación. Bueno, vimos un poco la clase pasada, teníamos el triple igual y el distinto. El mayor estricto, el menor estricto, el menor igual, el mayor igual. Y bueno, y si un valor no es false, no es las comillitas vacías, ¿sí? El 0, undefined, null o none, si no es alguno de esos valores, entonces es true. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo defino let my bool, vale. Si yo digo true, bueno, y quiero evaluar, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo más genérico todavía. Let my var igual a true. Entonces, si yo digo if my var igual a true, y acá, no sé, quiero evaluar y decir, no sé, console log, entre al if. Y ahí cierro el if, ¿sí? Esto, ¿qué hizo? Imprimió por consola un entre al if, porque myvar es true, ¿sí? Bueno, si es true, listo. Ahora, ¿qué quiere? Entonces, esto sería si es un valor, si mi variable es de tipo booleano, bueno, si no es falso, es true. Pero si es, por ejemplo, de tipo string, y yo digo, no sé, hello world, y ahora vuelvo a ejecutar el mismo if, fíjense que perdón, asigné me va, ahí está. ¿Qué va a decir el if? Fíjense que si yo le digo, a ver, ¿cómo puedo castear? A ver si puedo con boolean, a ver si se los explico con esto. myvar. Si yo puedo transformar myvar, que ahora es tipo string, myvar es un tipo de string, si yo lo tomo como un booleano me va a decir que es true. ¿Por qué? Porque el único caso que en un string es false es el caso vacío, ¿sí? Digamos las comillas sin nada adentro, ¿sí? Eso es el único caso en el que es falso. Entonces, es como que en realidad los que son falsos para cada tipo es el caso, se dice como el caso base, sí, caso base. Entonces, para los números sería el 0, y bueno, los tipos que veíamos antes, el undefined, el null y el none, que básicamente son casi todos no definidos. Entonces, todos esos son falsos, ¿sí? Lo que quiero decir con esto, resumiendo, es que todos estos valores, si yo los quiero pensar como un booleano, siempre me va a decir falso, se evalúa falso. Y cualquier otro valor en cada uno de estos tipos, fíjense esto, booleano, string, number y el resto, undefined, null y none, todos el resto de esos distintos tipos siempre van a ser true. ¿Sí? Entonces, eso es lo que digo que, no sé, ahora defino que myvar es 5, ¿sí? Y si myvar es 5, yo le digo type of de myvar y me dice que es un number, pero si lo quiero evaluar como un booleano, fíjense que me dice que es true. Distinto es si le digo boolean de el string vacío, que es falso. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahí
Solamente lo explico como para que lo tengan en cuenta. Por ahí lleva un poquito más de práctica esto, porque fíjense que en realidad lo que yo hice acá arriba fue if my bar. ¿Por qué? Porque my bar ya es, en este caso ya era un valor booleano, se podía evaluar como un booleano, entonces directamente le pasé el bar y no lo comparé con algún otro valor, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso ténganlo ahí presente, es un poquito más avanzado, por ahí tienen que estar un poquito más cancheros, si se quiere, con el uso de estas variables booleanas en los condicionales para poder ir haciendo esas cosas. Pero bueno, se los cuento como para que lo sepan y lo tengan ahí a mano para cuando lo quieran usar, ¿sí? Bueno, anidando if else, ¿sí? Eh, son 19:31. Si quieren, hacemos el recrédito de 5 minutos ahora, volvemos y 36. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, hacemos recreo, volvemos 19:36. Bueno, nos vemos en un ratito.
Bueno, seguimos entonces. Les decía, entonces vamos a ver ahora cómo se anidan los if y else. ¿Qué quiere decir anidar? Es, yo tengo un if y puedo meter dentro del bloque de código de ese if otro if más, no solamente uno, sino los que quisiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, mi condición principal, el primera de este if, dice que el día está soleado, ¿sí? La elección fue soleado. Bueno, pero además de eso es como que quiero hacer una granularidad más fina de ese soleado y ver cuánto es la temperatura. Bueno, ahí la temperatura dice 86 porque el ejemplo en, en el código de recién que les mostré de Mozilla está en Fahrenheit. Sí, no se asusten, pero dice, entonces si la temperatura es menor a 86 grados, va a decir, bueno, esta temperatura está a tantos grados, es agradable, soleado, vamos a la playa, al parque o a comer helado. Lo mismo de recién. Pero si dice que la temperatura es mayor a 86, cambia un poquito y dice, hay tantos grados, qué calor, si quieres salir, ponete protector. Bueno, ¿sí? Deberían ponerse protector siempre. No importa lo que dice el if. Entonces, a lo que voy es que ustedes pueden ir anidando. Anidando quiere decir yo hago un if principal y dentro del bloque de código hago otro if y dentro de ese puedo poner otro y otro y otro así. No es muy buena práctica, ¿sí? O sea, eh, ahí vamos a ver cómo limpiar un poquito esto, pero anidar muchos if vuelve el código confuso, vuelve difícil de leerlo, y como se vuelve difícil de leerlo, se vuelve difícil de mantenerlo, ¿sí? Entonces, anidar muchos if no es buena idea. No digo que no se pueda hacer y que haya casos en los que no queda otra, pero si lo están haciendo por ahí, lo ideal es que se les despierta alguna alarmita y que digan, che, ¿qué estoy haciendo? ¿Está bien esto de anidar tantos if? ¿Lo puedo hacer de alguna otra forma, un poco mejor? Bueno, al menos considerarlo cuando se lo está desarrollando, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Eso sería lo que es anidar. Ahora veamos los operadores lógicos, ¿sí? Operadores lógicos, el AND. AND es y, ¿sí? Entonces, lógicamente, el y quiere decir que yo voy a aplicar este operador a dos preposiciones booleanas y la tabla de verdad, eso capaz que lo debería haber puesto acá. Bueno, básicamente yo tengo, vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer acá en vivo. Vamos a duplicar esta diapositiva y vamos a decir, bueno, después lo voy a mejorar un poquito para las filminas que le suba, pero supongamos que yo tengo las preposiciones P, Q. Entonces, la tabla de verdad de el AND es, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces el AND es verdadero. ¿Qué quiere decir? Si cada una de las preposiciones es verdadero, entonces hacer un AND lógico me va a dar verdadero. Pero en cualquiera de los otros casos va a ser falso, ¿sí? Entonces, si el primero es verdadero y el segundo es falso, me va a dar falso. Si el primero es falso y el segundo es verdadero, también me va a dar falso. Y si el primero es falso y el segundo es falso, me va a dar falso, más aún todavía falso, ¿sí? Estos son, no sé qué tanto conocimiento anterior tendrán sobre lógica y valores de verdad como estoy dando, pero pueden pensar eso, como toda la tabla de verdad es básicamente todas las combinaciones de valores que pueden tener cada una de estas preposiciones. Entonces, cada una de estas preposiciones, no sé cómo, bueno, voy a poner pertenecen directamente al conjunto que dice B y F. O sea, sus valores pueden ser B de verdadero o F de falso. No tienen otro valor posible. Entonces, esto es básicamente hacer las combinaciones de todos con todos. Cada uno puede valer, entonces, puede valer verdadero P dos veces y Q verdadero y falso, y puede valer falso el primero y también verdadero y falso el segundo. Entonces, son todas las combinaciones posibles. Y el AND se define de esta manera. Solo es verdadero si ambos son verdaderos, ¿sí?
Bueno, entonces, en JavaScript esto se representa con un doble simbolito, la verdad que no sé cómo se llama este símbolo, pero es un dos veces ese simbolito significa AND, un AND lógico. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, podría reducir el if anterior a decir, si está soleado y la temperatura es menor de 86, entonces muestro el primer texto que dice que está agradable y que tengo que ir a la playa, al parque o a comer un helado. Y en el else if, decir, si está soleado y además la temperatura es mayor de 86, bueno, está súper caluroso, usa protector solar, ¿sí? Entonces, reduje la anidación de dos if a uno solo utilizando un AND, ¿sí? Un AND lógico. Bueno, además de esto, del AND lógico, tenemos el OR, ¿sí? De nuevo, acá le voy a hacer la tabla de verdad del OR. A este ya, de nuevo, lo voy a agregar un poquito mejor, lo voy a modificar un poquito antes de subírselo a la página. Pero entonces, si tenemos P y Q de nuevo, donde P y Q pertenecen a el conjunto de B y F, porque o son B o son F, entonces, ¿cómo se define el OR? El OR es, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces es verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, entonces el OR se define como verdadero. Si P es falso y Q es verdadero, el OR se define como verdadero. Y por último, si ambos son falsos, el OR se define como falso. Entonces, en texto, ¿qué sería? Si alguno es B, entonces el OR es B. ¿Sí? Entonces, si cualquiera de los dos es verdadero, hacer el OR va a ser verdadero. Voy a poner ese mismo texto en el anterior y quiere decir, si ambos son B, entonces el AND es B. También lo podemos ver como si quisiéramos, si alguno, otra forma, si alguno es F, entonces el AND es F. Todos los otros casos, es decir, ambos B, va a ser verdadero. ¿Sí? Acá puse pertenece. Bueno, ok. Y por último, bueno, el OR, sí, Misael. Hola, profe. Pregunta, en el AND se simbolizaba con los dos simbolitos eso, y en el OR, ¿cómo haríamos ahí? ¿O no tiene un Sí, simbolito? ahí voy al OR. Ah, perdón. Ahora, entonces, veamos la forma de representar el OR en JavaScript. El OR se hace con dos barritas, ¿sí? La barrita que suele estar en la parte numérica del teclado a la izquierda del 1. Bueno, esa barrita dos veces podemos hacer el OR. Entonces, por ejemplo, dice el ejemplo, si está el carrito de helados o el estado de la casa está en llamas, tenés que salir corriendo. ¿Por qué? Porque si está el carrito de helado, o lo agarrás o se te va. Y bueno, si la casa está en llamas, a menos que quieras morir, deberías salir corriendo también. Entonces, cualquiera de los otros casos, es mejor que te quedes dentro de casa. Te podés quedar adentro de casa porque no pasa nada. Entonces, fíjense que pasa una o pasa la otra. Si pasaron las dos al mismo tiempo, también debería salir, porque dijimos que B y B es B también en el OR. ¿Ok? Entonces, eso, bueno, esas tablitas son definiciones, ¿sí? No es que hay que tratar de buscarle un porqué, es la definición, así como se define la suma, que es la representación de sumar cada uno de esos números. Bueno, esto también es una definición, y esa tablita de verdad que yo les puse ahí
la deberían aprender. Por ahí lo que les recomiendo es que la frasecita que les puse debajo, que es medio como, no sé si califica como regla mnemotécnica, pero les puede ayudar ahí a aprenderse la tablita. Bueno, y por último, tenemos el operador lógico NOT, que se representa con el signito de exclamación antes de una variable booleana, que básicamente es negarlo. ¿Sí? Entonces, la tabla de verdad de esto aplica solamente para un solo valor de verdad. Entonces, acá yo tengo a P, donde P pertenece a B y F, igual que antes. Entonces, si P es B, el NOT lo que hace es convertirlo en F, y si es F, lo convierte en B. ¿Sí? Niega el valor, lo cambia. Tenemos uno u otro. Si es uno, lo va a cambiar al otro, y viceversa. Eso es lo que hace el NOT. Y bueno, vimos ahí recién entonces que el NOT se representa con el simbolito el simbolito de exclamación. ¿Sí? Entonces, si no está el carrito de helados, es mejor que te quedes dentro de casa, pero si está, o sea, el else, debe salir de casa rápidamente. ¿Sí? Entonces, los operadores lógicos nos ayudan a ir anidando condiciones booleanas para utilizar dentro de los condicionales. ¿Sí? Veamos un error muy común cuando utilizamos operadores lógicos. Queremos decir que si x es 5, o es 7, o es 10, o es 20, entonces algo, ¿sí? Pero esto en realidad lo que va a tomar no es que x igual a esto, o esto, o esto, o esto, sino que lo que sucede es que el operador lógico tiene mayor precedencia que el aritmético, ¿sí? Entonces, la forma de dividir esto sería como, ¿se acuerdan cuando hacían en el secundario las operaciones combinadas que hacían como la carpita arriba de los números para separar la precedencia? Bueno, esto sería de acá de los operadores lógicos. Entonces tendríamos el x igual a 5, el 7, el 10 y el 20. Entonces, si yo escribo esto, y lo vamos a hacer para que lo puedan ver, a ver, console. Si yo escribo, bueno, vamos a definir x, vamos a darle un valor. Si yo digo que x es 5, o 7, o 10, o 20, vamos a imprimir esto de 5, 7, 10 o 20, y vamos a cerrar el if. Entonces esto lo que va a hacer es, no me va a dar un error, pero no va a funcionar de la forma que yo quiero. Porque si yo le digo ahora que, bueno, si yo le dije que el valor es 5, me lo toma bien porque este pedacito funciona todo junto, entonces me imprimió el 5, 7, 10 o 20, que yo le puse del console log. Pero ¿qué pasa si yo digo que x es 7 y quiero volver a ejecutar este if? ¿Por qué funciona? 10. Ajá. Sí funciona. ¿Qué pasó acá? Y a ver si lo escribo como debería ser correctamente. Estas son las cosas que me pasan y me hacen poner colorado.
Ahí Nicolás dijo, bien, perfecto. Si recuerdan, estoy volviendo para atrás, quiero ir para atrás y voy para adelante. Si recuerdan, yo les dije, a ver, quiero volver al filmín donde les expliqué. Acá. Bien, Nicolás, que estaba prestando atención a lo que estaba diciendo. Yo dije que si un valor no es alguno de estos, entonces es true. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo digo if 5? Fíjense que yo no le puse una condición booleana y entró al if y ejecutó el código que tenía el console log que imprimía soy 5. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente por esto. Porque como en este caso numérico no es un 0, entonces se evalúa como true e ingresa al if. Distinto sería si yo tuviera acá el 0. Si tuviera un 0, que es el que dijimos que se evaluó como false, entonces no ingresa y no imprime el console log. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Volvamos ahora sí con el ejemplo que estaba dando. ¿Qué sucede en este ejemplo? Esto me va a dar cada uno de estos pedacitos de log, o sea, supongamos acá, vamos a definir que esto es P, esto es Q, R y S. Q, R y S siempre van a ser true. Entonces esa guarda siempre va a ser true porque dijimos que el OR es true cuando cualquiera de los argumentos es true. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo digo que X es 8? Voy a buscar el if anterior, y fíjense que imprimió es 5, 7, 10 o 20. ¿Por qué? Porque este if siempre va a ser true, entonces siempre se va a ejecutar. Esto va a ser exactamente lo mismo que yo escriba acá, true. ¿Sí? Porque uno de los OR que yo puse era true, entonces todos se hacen true. Entonces la forma correcta de escribirlo es poniendo X, comparando la igualdad con cada uno de esos números. ¿Sí? Entonces ahí lo hacemos exactamente, lo hacemos explícito. Si X igual a 5 o igual a 7 o igual a 10 o, por último, igual a 20. Acá me olvidé el paréntesis. Entonces, ahora sí, console log, soy 5, 7, 10 o 20. Entonces, acá recuerden que X valía 8, entonces no imprimió ningún valor, pero si yo digo ahora que X es 5 y vuelvo a ejecutar ese if, me va a imprimir el console log y de misma manera si yo hago, no sé, 7, también lo vuelvo a imprimir y lo mismo va a suceder con el 10 y con el 20, ¿sí? Pero, de nuevo, si yo le pongo el X que valga, no sé, 76, no es ninguno de los valores que está ahí, no va a imprimir nada, ¿ok? Bueno, Francisco. Sí, te quería preguntar, ahí que estás comparando valores numéricos, si es necesario poner el triple igual o se puede poner el igual simple. Con igual simple Claro, te con referís a este. un igual solo, digamos, y cuando son valores numéricos, que no son booleanos, digamos, o valores tipo string o de otro tipo. Sí, o sea, el simple sería con un doble igual, ¿sí? Porque hacerlo con uno solo es asignación y eso ya no sería correcto.
Pero yo no me metí en el detalle de explicarles cuál es la diferencia entre el doble igual y el triple igual, eh, porque es un poco más profundo ese detalle. Si quieren, lo podemos ver. Eh, Medio como que lo quería forzar a explicárselos con el triple igual, para que no se confundieran, porque usar el doble puede traer confusiones y errores inesperados en no tener claro. En cambio, usando el triple es como que ya te olvidas de eso, te puedes abstraer y directamente, usando ese, no vas a tener los problemas que puede llegar a haber en algunos casos con el doble. ¿Sí? Pero bueno, la respuesta corta para tu pregunta es sí, sí lo podés usar en este caso, en este ejemplo. Ok, gracias. Bueno, siguiendo, tenemos los switch cases, ¿sí? Los switch cases son otro tipo de condicionales, ¿sí? Distintos a los if, else if, else, etc. Sí, Gaby. Perdón, Agustín, que me quedé colgado con los if recién. Una consulta te quiero hacer. ¿Es necesario usar el if primero y después else if o puedes utilizar solamente varios if? O sea, funcionaría igual si yo en vez de poner else pongo solamente un if aparte, separado como otra Claro, línea de vos código, decís, digamos. sí. No sé No por sé si qué me no. expliqué bien. Sí, creo que te entiendo. O sea, hacemos un ejemplito para que quede claro. O sea, capaz que la buena práctica es usar el else if, pero digo, si usas if solo también debería funcionar porque es una condición también. Se me ocurre. Sí, si yo no te estoy entendiendo mal, lo que vos me decís es, por ejemplo, yo podría decir, no sé, x igual a 5, a 5 pongámosle, y si vos decís si eh, x es igual a 5, entonces vamos a decir console.log entre en el primer if, y vos, no sé, más abajo en el código vos decís if, no sé, x igual a 7, por ejemplo. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es tu pregunta. Si sería lo mismo, digamos, el etcétera, etcétera es, por ejemplo, en el if anterior poner igual a 7, igual a 10, igual a 20. Eso es lo que vos preguntas, si se puede hacer eso. Ah, yo me refería más bien al cuando recién hiciste, viste eso del clima, que pusiste primero if si estaba soleado, después else if si estaba nublado. Si en vez de poner el else if, pones otro if solamente. No sé si me explico. Ok, en este, por ejemplo. Claro, ahí en vez de poner el if, pones otro if separado, con otra Sí, elección. sí, Funcionaría sí, igual, digamos. vos podés hacerlo. Eso funciona igual. Por ahí lo que sucede, bueno, o sea, a los niveles de nuevo, del alcance de este curso, por ahí no es importante, no tiene mucho sentido. Pero evaluar esa condición tiene un costo. Tiene un costo a nivel utilización de hardware, digamos, de la computadora. Esto, cuando vas a hacer ese if, esa comparación le cuesta algo a la computadora para calcularla, ¿sí? Entonces, si vos eh, haces dos ifs separados, siempre se van a ejecutar los dos. Ya sea que, sin importar, si yo hago el primero y me da verdadero, va a ejecutar todo el código de ese if, y cuando termine va a ir y va a querer hacer la comparación del segundo if, sí o sí, sin importar qué es lo que dé, ¿sí? Entonces, es como que el costo de comparar lo vas a hacer dos veces. En cambio, si vos usas el else if, si se da la primera condición, listo, la segunda ya no se evalúa. Se evaluó la primera y dio verdadero, se ejecuta el código de la primera y listo, no se sigue ejecutando. Sí se va a ejecutar cuando dé falso. Entonces, es como que en el caso del falso sería lo mismo, pero en el caso del verdadero está siendo el doble de costoso ejecutar tu código. ¿Sí? ¿Me explico?
De nuevo, Claro, sería- a los fines de estos cursos no importa mucho porque recién estamos aprendiendo cómo usar esto, entonces no nos vamos a meter en optimizaciones. Pero una de las principales causas sería esa. es como tiene un costo de recurso nada más, básicamente. Pero se puede usar, Profe, disculpe. respondería lo mismo, digamos. Claro, exactamente. Sí, lo podés hacer seguro. Es un poco más caro solamente eso. Pero bueno, de nuevo, también depende muchísimo de lo que haga tu código. Si eso se ejecuta una sola vez, ese pedacito de código, es una cosa. Y otra cosa sería, no sé, que ese if esté dentro de un ciclo, que es lo que vamos a ver probablemente en la clase que viene o la siguiente, donde se va a hacer muchas veces. Entonces, eso, lo vuelve más costoso. Bien, bien, profe, gracias. Bien. Bueno, aprovecho ahí porque veo que están hablando en el chat la pregunta que hizo, creo que fue Francisco recién, sobre el doble igual y el triple igual. Básicamente, lo explico breve y no me meto mucho en el detalle para que no sigamos divagando con eso. La igualdad doble, o sea, la igualdad con el doble igual, lo que hace es verificar el tipo de datos. ¿Sí? Yo comparo dos variables y me verifica, hagamos un pequeño ejemplito. Con, perdón, console. Bueno, vamos a decir let x igual a 5 y let y igual a 5. Bueno, ya está declarada. Bueno, no le gusta. My bar. Bueno, entonces tenemos x que vale 5 y my bar que vale 5. Entonces, si yo digo x igual a my bar, eso me va true porque el valor que está guardado en x es 5 y el valor que está guardado en my bar es 5. Entonces, me dice true. Básicamente, el doble igual compara la igualdad de los valores, ¿sí? Además, si yo me fijo el type of de x me dice que es un number y el type of de my bar es un number. Entonces yo también podría hacer el triple igual y que me diera true, porque además de verificarme los valores que tienen, me verifica el tipo de dato de las variables, ¿sí? Entonces por eso decía que es más estricto y por eso quería directamente presentar ese y que usaran ese, pero es como una comparación completa, digamos, es estricta, es el tipo de dato y el valor, no solamente el valor, pero porque por entonces, por ejemplo, se podría dar, yo recién les dije, que no sé, yo puedo decir let, no sé, my bool y decir true. ¿Qué pasa si yo digo my bool igual a, ¿qué podría decir? No, quiero usar otro ejemplo. Voy a decir my bool, pero lo voy a poner como false. Y si yo digo my bool, define it, ahí lo estoy asignando, perdón. Ya se lo voy a hacer con un ejemplo más simple. Vamos a decir let my bool false y lo vamos a comparar con my bool igual a false string. Vamos a limpiar de nuevo porque le puse undefined acá, perdón. Let my bool igual a true. Entonces, my bool vale true. ¿Qué pasa si digo my bool igual a la string true? False. No, este no. Lo estoy No, poniendo entre comillas también, profe. El true. ¿Cómo? ¿Esto? Eso. Sí,
Pero justamente quería buscar el ejemplito para mostrarles. Porque si yo lo pongo como true, esto es el mismo type of, que justamente el igual va a valer en ambos. Estaba tratando de buscar el ejemplito que no valiera. Si yo digo type of de my bool, fíjense que es boolean. Y si yo digo type of de true, también es boolean. Entonces, tanto el doble igual como el triple igual me van a dar lo mismo, porque nosotros dijimos que teníamos que el doble igual comparaba el valor y que el triple igual el valor y el tipo de dato. ¿Sí? No sé quién está levantando la mano. ¿Nau? Sí, profe, yo le quería hacer una aclaración del tema recién de los if, que está bien que se pueda usar un if y después otro if, pero no es la buena práctica. Lo bueno sería usar un if y después un else if. Gracias. Que es así más o Sí, menos, vos, porque de decir así que se puede un if, otro if, no sé, yo lo aprendí con que así sería la buena práctica. ¿cuál sería la buena Hacerlo práctica? y hacerlo if y después si quiero poner otra condición de if, usar else if. No está bien usar if así solo, digo. No sé si se me Eh, entiende o me enredé. no, no estoy seguro. Dame un segundo que termino de explicar esto y volvemos al ejemplito del if y el else. Entonces, yo digo, a ver, por ejemplo, me parece que no me funciona con booleano, pero yo puedo decir esto, ¿sí? Si yo comparo el string 42 con el number 42, con el doble igual, los valores son los mismos, me toma 42 y 42, el doble es igual, pero si yo lo hago con el triple, ahí ya me da false, porque los tipos de esos datos no son los mismos. Uno es un string y el otro es un number. Entonces, type of de 42 me dice string y type of de 42 number, este es el number, ¿sí? Entonces, es como, si quieren pensarlo, es como el doble me compara el valor. Y el último, el tercero que agrego, me está comparando también el tipo. Entonces, por eso en este caso me da true y en este caso me da false porque también me está comparando el tipo de dato. ¿Ok? Idealmente lo que deberían hacer es usar el triple para que no haya estos problemas de que, uy, estoy queriendo comparar con otra cosa. O sea, no sería una buena práctica querer tomar estas dos cosas como algo igual. ¿Sí? Una string y un número que representan el 42 no debería ser algo bueno. ¿Sí? Ahí Nicolás dice como en resumen, el doble compara el valor y el triple compara valor y dato. No dato, tipo de dato. Dato se puede interpretar como que es también el valor, es lo que guarda. Es el tipo de dato. Siempre validen, ¿no? Con el type of. Pueden ver el tipo de ese dato y ahí eso les va a decir si digamos, si el doble igual le va a dar verdadero y el triple no, y viceversa. Ok. Bueno, volvamos al ejemplito de la pregunta de Now, de los if. Vos me decías que vos viste en alguna otra parte que la buena práctica es hacer if, condición, else if, otra condición, y hay dos códigos distintos. ¿Eso Sí, fue lo que dijiste? antes de usar if y if, así que eso estaría mal, usar un if y después otro if, que eso... Sí, bueno, por eso es lo que yo le explicaba, que idealmente debería hacer el if y después el else if, como esto, como la idea del if y el else if sería que, digamos, el conjunto el que yo estoy tratando de comparar son complementarios y ese conjunto se puede partir en pedazos, donde un pedazo corresponde al if y el otro pedazo corresponde al else if. ¿Sí? Pero siempre hablando de algo que estoy comparando que tenga sentido, ¿no? O sea, acá estoy hablando de que la elección sea soleada y que la temperatura sea mayor o menor a 86, ¿sí? Entonces, siempre estoy hablando de la variable elección y de la variable temperatura. No tendría sentido que en el else if yo ponga por ahí, no sé,
si la casa se estaba incendiando, el otro ejemplo, ¿sí? Por ahí es otro contexto, entonces ahí sí sería otro if, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo cuando metamos un poco más, más ejemplos de código con eso, pero no es que no se pueda hacer lo que preguntaba, ya, perdón, me perdí ahí con los nombres, pero la pregunta anterior de que si podía hacerlo con dos if distintos, no es que no podría hacerlo, sino que simplemente sería un poco más caro porque siempre se estarían evaluando las dos condiciones. También se pierde un poco en legibilidad, porque justamente vos, al tener dos if distintos, vos los pensás como que no tienen nada que ver uno como el otro, con el otro, y en realidad lo que están comparando es el complemento, ¿sí? Es, bueno, está soleado, pero la temperatura es mayor, es menor a 86 o es mayor o igual, ¿sí? Es un complemento. Sí, Gabriel. Perdón, no sé si ya lo dijeron, pero por ahí ayuda. La traducción de else quiere decir si no. Entonces, esa es la cuestión al usar el else. Vos estás sumando condiciones a una condición original. Vos primero decís, si es que está soleado y la temperatura es tanto, si no, pero la temperatura es tanto, entonces vos estás sumando condiciones a tu if cuando usás el else. Para usar dos if distintos vuelve a considerar todo de cero, no hay una condición diferente, o sea, no hay un si no en esa condición. ¿Se entiende lo que trato de explicarle? Sí, o sea, es lo que yo decía recién de que no es que esta condición se evaluó a falso y entonces por eso voy acá, sino que arranco desde cero. La voy a comparar sin algún contexto anterior, que en este caso sería que la temperatura yo ya sé que era menor que, no era menor que 86, ¿sí? Porque ya evalué eso y me dio que no. Entonces por eso paso a evaluar la condición siguiente, que es la del else if. Ya, yo, perdón que interrumpa, profe, yo te había preguntado yo. La pregunta mía iba más a que a los fines de la necesidad de lo que yo estoy haciendo, si yo pongo varios if, igual me funciona. O sea, solamente es una mala práctica, no es que no funcione. Sí, exacto, exacto. Exactamente. Luis pone if anidados tiene más sentido. Sí, en realidad, en este caso, o sea, tomé el caso anterior solamente porque venía sobre eso y podía mostrarles cómo utilizar el operador lógico, pero sí, es muy relativo en realidad. Eh, yo realmente preferiría, en este caso, utilizar como estaba anteriormente. Primero preguntar si es soleado, y una vez que yo ya sé que es soleado, me fijo en la temperatura, si es menor a 86 o mayor o igual. Pero es como que la primera parte está como unida, es la misma pregunta y lo que cambia es el resto. Entonces, en este caso, pero Profe, es muy variable, no es que una regla general, digamos. Yo sinceramente les diría eso porque, bueno, por ahí cuando empiecen a escribir en el editor de texto y por ahí empiecen a usar un poco de esas funcionalidades, estas llaves lo va tomando como bloques de código y lo pueden ir cerrando cuando quieren revisar ese código. Entonces ustedes pueden ir viendo todo el código completo y decir, if soleado. Bueno, no va a ser soleado en este caso, entonces lo cierro y sigo con el resto. Entonces me ahorro todo ese pedazo de código. Pero, como digo, es muy una preferencia propia muy personal porque me parece que es un poco más legible o a mí se me hace más legible ese código de esa manera. Pero está bien hacerlo de cualquiera de las dos formas. De nuevo, en este caso lo tomé así como me venía el pelo para poder usar el ejemplo de introducir los operadores lógicos, en este caso el AND. Sí, no sé quién me iba a preguntar algo. yo le quería decir que por ahí también hay algunos chicos que son las primeras veces que ven esto de las condiciones. La estructura principal es primero el if y después el else. Y después ahí vas mejorando las consultas que vas haciendo y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos entonces. A ver, quedamos entonces que íbamos a empezar a ver los switch cases. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta de los otros ejemplos? De los if, else, anidación, el uso de los operadores de comparación. Si no hay nada, sigo.
Bueno, básicamente el switch case es otra forma de... sí, Karen. Para hacer la comparación de par o impar. ¿De qué comparación? No. La idea es que no usen if. Hay un ejercicio en el práctico que les dice que les pregunta básicamente si un resultado, un número es par, ¿sí? La idea es que ahí no usen if, porque eso es parte del práctico que viene, y bueno, en ese contexto no lo habíamos visto, no lo había explicado, entonces no. La idea es que usen otra cosa que yo di en la clase anterior, fíjense, di un ejemplo exactamente con una forma de definir si un número era par o no, con comparaciones. Fíjense, revisen la clase anterior y ahí lo van a encontrar rápidamente, ¿sí? Entonces, siguiendo con lo que son los switch cases, entonces, es una especie de un gran if, else if, con muchos else if, ¿sí? Donde lo que se tiene es una sintaxis un poco distinta, ¿sí? Switch, expresión, esta es la expresión que yo voy a comparar, o sea, esta es la expresión, típicamente yo ahí no voy a tener una expresión booleana, no es que ahí voy a poner no sé, x y triple igual a 5 como ponía antes, sino que ahí solamente lo que voy a poner es típicamente, por ejemplo, cuál es la variable que yo quiero poner, en este caso de x, y los distintos case van a ser los distintos valores de esa x, ¿sí? Y también tengo un default, ¿sí? Todos los casos que yo quiera, que puedo poner 1.000.000 de casos, y el default es básicamente el equivalente a lo que sería el else, ¿sí? Si no se cumple ninguno de todos los otros casos, tengo un default que va a hacer alguna otra cosa, ¿sí? Entonces, escribamos este switch con un ejemplito, por ejemplo, el que veíamos antes del if, ¿sí? Voy a escribir el if x triple igual, a ver si de nuevo así puedo, bueno, no me lo sugiere, vamos a hacerlo de nuevo. Dijimos x igual a 7 o x triple igual a 10 y por último igual a 20, ¿sí? Entonces yo decía acá, no sé, console.log, soy 5, 7, 10 o 20. Agustín, te quedó una barrita del OR ahí arriba en el código. Bien, gracias. Bueno, yo hago esto entonces. Bueno, estoy medio lento. Bueno, este es el if que había puesto antes. Entonces la forma vamos a sobreescribir esto pensando en un switch, ¿sí? La forma, entonces yo dije, acá va a ser la variable que yo voy a usar para comparar con los distintos case. Entonces en este caso sería x, y yo voy a abrir entonces el switch y voy a decir case 5. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a comparar a la x con el igual a 5 y va a ejecutar un código, ¿sí? Entonces, voy a decir, en este caso le vamos a poner console.log, vamos a poner específicamente, soy un 5, ¿sí? Podemos poner otro caso, que es el 7, entonces ahora lo mismo, voy a decir console.log, soy un 7, y así sucesivamente. Entonces, vamos a poner el default acá, y le vamos a poner console.log,
soy un 10 o, no, bueno, lo voy a hacer completo y voy a poner no soy un 5, 7, 10 o 20 y vamos a hacer los otros dos casos así se los hago completito. Así hago exactamente el equivalente. Case 10. Profe, ¿Sí? ¿el switch case solamente estaría comparando igual, igual, igual? Sí. Ahí lo verificamos, pero debería hacer el triple con el tipo también. No sé quién pregunta. Igual, profe, no sé si lo está haciendo a propósito o no, pero le falta el break en cada uno, antes que si no, no va a cortar Sí, nunca. quería explicarles el break. Ah, perdón, me adelanté, perdón, no dije nada. No hay drama. Bueno, el break, ¿qué significa? Esta es una palabra clave del lenguaje que lo que quiere decir es, básicamente esto es como que va a ser una especie va a seguir el código, volver a comparar, ¿sí? El break lo que hace es decir, hasta acá llegué, terminamos el switch, no comparo ningún otro caso, ¿sí? Termino acá directamente. Entonces, fíjense que típicamente sucede que uno hace el caso, algún valor, hace su código y finalmente al último le pone break, porque ya no quiere que vuelva a comparar con otra cosa, ¿sí? Entonces, acá, igual gracias, no sé quién fue el que lo dijo, acá tenemos que poner la palabra clave break, porque nosotros queremos solamente que compare ese caso, imprime el console log que me dice qué número es y finalice esa comparación, ¿sí? Entonces tenemos break, break, y bueno, fíjense que el último, el default, no tiene el break, porque ya es la última comparación, ¿sí? Entonces no tiene otra cosa por después, por debajo, que va a seguir comparando, ¿sí? Entonces, bueno, ahora cerramos ese switch y eso me dice que soy un 5. ¿Por qué? Porque la variable x tiene el valor 5, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo ahora que x es 55 y vuelvo a ejecutar todo el switch case de recién? Esto va a comparar el caso 5, no va a ejecutar este código porque no es un 5. El 7 no, porque lo mismo, no es un 7, entonces no ejecute esto. El 10 no ejecute esto. El 20 no ejecute esto. Entonces termina entrando al default y el default le dice no soy un 5, un 7, un 10 o un 20. Entonces lo que se va a terminar imprimiendo es eso. No soy 5, 7, 10 o 20. Fíjense que acá eh, nada, yo como que medio como que sobreescribí, eh, sobreescribí una especie de el if anterior, en realidad no es exactamente sobreescribirlo, porque en el otro solamente mostraba soy cualquiera de estos cuatro nomás, y no exclusivamente cuál era, pero lo que quería mostrarles era que la estructura del switch es la expresión, acá es típicamente la variable y los case son los distintos valores que pueden tener esa variable, ¿sí? Bueno, esto es independiente, por ahí lo que sucede, o cómo se usa típicamente, los if es cuando la comparación típicamente es un poco más compleja y no son tantos casos, ¿sí? Cuando son muchos casos y es sobre una sola variable, se suele usar el switch porque es mucho más limpio el código, ¿sí? Yo tengo una variable y digo, bueno, ¿qué variables tiene esto? ¿Sí? No sé, por ejemplo, un caso típico que escribiría con el switch y no con el if es el del clima, ¿sí? Yo no me voy a poner a decir valor elegido soleado, valor elegido nublado, valor elegido lluvioso, valor elegido nevando, ¿sí? Digo, valor elegido dentro del switch y cada uno de los distintos casos de ese valor elegido, ¿sí? Claro, por eso digo, Marcela pregunta si se podría considerar usar un switch en lugar de un if-else. Sí, la idea es eso, es otra especie de operador de comparación y lo que digo es un poco, bueno, se podría usar en cualquier momento. Lo que sucede es que el switch es una comparación de iguales, digamos, con ese valor. Entonces, es
la expresión igual el choice 1, el choice 2, etcétera. El if por ahí un poco más complejo. Y por eso digo, también es como que se usa con un solo valor, donde ese valor puede tener muchas valores posibles, ¿sí? Es como el caso típico, digamos, lo cual no limita que sea así. Yo puedo usar el switch con 2 casos y listo. Y bueno, probablemente algunos lo hagan con ese switch, otros lo hagan con el if, y está bien cualquiera de los dos, ¿sí? Por ahí lo que digo. Yo, por ejemplo, típicamente utilizaría un switch case para este ejemplo que decía recién de lo de verificar cuál es el estado del clima para ver qué es lo que hago en cada uno de los casos. ¿Cuál era el mensaje que se imprimía al apretar el botoncito y elegir un tipo de clima? ¿Sí? Sí, Agustín. Profe, y en el ejemplo del clima, ponele, lo haríamos como case igual a, o sea, soleado, por así decirlo, o Lo case soleado. escribimos. Sí, Lo no, era escribimos. más que nada consultar si dentro del case puede existir otro case o ya tendría que usar un if. No, el case es uno solo, no pones otro. Es como que no se anidan los cases. Está bien, está bien. O sea, Sí, en el ejemplo como el clima, dentro del case tendría que poner if si la temperatura es mayor a 86 y ahí pongo el mensaje. claro, podrías hacer un if, por ejemplo, dentro del case, si quisieras, o podrías hacer otro switch case. ¿Sí? No podrías hacer exclusivamente un case, pero podrías hacer Dentro del otro case, switch otro case. switch case. Ok, Claro, buenísimo. exactamente. Es Gracias. como, en realidad, todas estas expresiones que vayamos viendo, todas se pueden ir anidando en sí mismas y con las otras. Entonces yo puedo anidar un if, y adentro de los if puedo poner un switch case, y adentro de los switch case un if, y así sucesivamente. ¿Sí? Lo que no puedo, en este caso, en tu pregunta, es poner un case dentro de otro case, ¿sí? Que sería por ahí, si se quiere, un poco el equivalente, por lo que entiendo que estás pensando con el if. Yo tengo el if y puedo poner otro if, ¿sí? Claro, Pero no como una sería opción eso, sino que fácil, por así sería, decirlo. claro, pero no sería eso, sino que sería, el case sería más el equivalente al else if, ¿sí? Porque es, si no es esto, y si no es esto, y si no es esto. Y vos no podrías poner en un if el else if dentro de ese mismo if, ¿sí? Claro, gracias. Bueno. Bueno, no sé si queda alguna pregunta ahí del switch case. Bueno, el ejemplito, bueno, realmente no me había acordado que había hecho el ejemplito del clima después, pero bueno, exactamente, acá está escrito el que yo les decía. Para mí, típicamente yo haría el ejemplo del clima, eh, justamente con un switch case, porque es solamente la elección, que es esa variable, y muchos valores posibles para esa variable. Entonces es mucho más limpio, se escribe menos código y es más legible ese código escrito en un switch case que en un if con muchos else if, como veíamos antes. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos acá. Bueno, en realidad no hay mucho que mostrar acá. Es el mismo código en vivo de recién, solo que ahora por debajo lo está haciendo con el switch case que les mostré y no con un if else, ¿sí? O sea, lo que están viendo acá en la parte del HTML es exactamente la misma, solo que por detrás, bueno, se usa el switch case. Sí, Gaby. Yo una cortita, perdón que interrumpa. Ahí cuando haces los case, cuando son en string, que estás poniendo por case sunny o case rainy, eso tiene que estar escrito exactamente como está. O sea, si vos te equivocaste en una mayúscula, minúscula, no te lo va a tomar, digamos. Te va a tirar Claro, false. exacto. Tiene que ser exacto. Exactamente. Sí, con todos los strings. Por eso les digo, por ahí he empezado la clase diciéndoles que era importante que en el práctico respeten lo que dice con este siguiente formato, porque un string, si yo no le hago, no sé, hago con una mayúscula o dejo un espacio, no es el mismo string, ¿sí? Entonces, cuando yo corra un programita para que valide eso, y probablemente si le puse una mayúscula y no la esperaba, esa mayúscula me va a decir que ese string no es el mismo, entonces va a fallar, ¿sí? En este caso, no va a entrar a ese case si es de otra forma. Por eso también fíjate que el selector en este caso, no es que vos lo podés escribir, vos no lo tipeás, sino que acá está escrito, ¿sí?
acá la interfaz te muestra como que están en mayúscula las primeras letras, pero en realidad lo que esto hace por debajo es devolvértelo todo en minúscula, y por eso acá la comparación vos la haces con minúscula, ¿sí? Es como que es distinto. Una cosa es el botoncito HTML que vos ves, y otra cosa es el valor que se pasa al código JavaScript que va a ejecutar, en este caso, el código switch case. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra consulta sobre esto? Si no, los voy liberando, ya pueden ir yendo a los prácticos. Yo, profe, el último, porque por ahí no me acuerdo si entendí bien. El switch case es solamente comparación. Es lo mismo que poner 3 iguales, por así decirlo. El switch case es una pequeña comparación. Sí, es una comparación de iguales, digamos. Sí. Ok, Por gracias. eso, por eso les decía que típicamente son estos valores. Una variable donde tiene muchos valores posibles y no es tanta lógica, digamos, como lo que sí son las guardas de los condicionales como el if. Bueno, listo. Cerramos con esto la clase. Los voy liberando para que vayan a sus respectivos prácticos. Bueno, me quedan unos minutitos más por si alguien tiene alguna otra consulta.